prevención. Y a continuación una breve semblanza del doctor Rubén Baller, muy breve. El doctor Rubén Baller recibió su doctorado en biología celular y molecular en el año 1993 en la Universidad de Miami. Realizó posteriormente diversas investigaciones sobre la cronobiología en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí mismo fue donde a partir del año 2002 se unió a la Oficina de Políticas de la Ciencia y Comunicación del Instituto Nacional sobre el Uso de Drogas. Como científico en materia de salud, su rol en IDA es traducir la complejidad de la neurociencia de la adicción para que ésta sea a su vez útil al público en general. Doctor Rubén Baller, bienvenido, todo suyo el escenario. Esto no se puede mover, ¿no? Okay. Por la duda. ¿Me escuchan bien? ¿Mejor así o mejor así? ¿Con micrófono? Okay. Otra pregunta, ¿qué prefieren, inglés o argentino porteño? ¿Argentino porteño? Ok. Es realmente un placer estar con ustedes hoy en día, no solamente porque tengo la oportunidad de hablar de lo que más me gusta, que es prevención y mensajes para prevenir en adolescentes, sino porque he estado involucrado con el proyecto Ámbar hace realmente muchos años, con la Fundación, con María Elena Medina Mora, con Nancy Amador Guanabad, y es realmente un placer y un orgullo ver los frutos de tantos años de trabajo, tratando de discutir y de buscar la mejor forma de enviar estos mensajes tan complejos, a veces de enviar sobre prevención y sobre abuso de drogas, sobre adicción, sin meter miedo, que sabemos que ese enfoque para prevenir abuso de sustancias realmente no funciona. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para enseñar a los chicos que las drogas y los cerebros jóvenes no se deben mezclar? Es un desafío muy complicado porque conocemos que los chicos son inmortales, son invencibles y es muy difícil cruzar esa frontera que tienen de defensa de que nada los puede dañar. Es por eso que este desafío de crear, de diseñar mensajes para gente joven es tan interesante, tan estimulante para científicos. Y es lo que realmente a lo que me he tratado de abocar por los últimos 10 años trabajando en el NAIDA. Tratando, como decía en la introducción, de destilar, de diseñar a partir de la ciencia, que es a veces muy compleja e intimidatoria, cómo se diseñan mensajes que tienen penetración en el cerebro de la gente joven. Eso es un poco lo que les quiero mostrar. Y el enfoque que yo he tenido para crear a partir de la ciencia mensajes efectivos de prevención realmente trata de alejarse de meter miedo, de la idea de intimidar al joven y de usar la ciencia en sí, que es muy cool, la ciencia del cerebro. ¿Qué es el cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuáles son los límites, las vulnerabilidades, las fortalezas? El cerebro es tan cool, tan interesante, que de por sí tendría que ser un mensaje de prevención. Si logramos que los adolescentes entiendan qué es el cerebro, qué significa el desarrollo del cerebro, por qué está a riesgo de sufrir efectos negativos. Y eso es lo que quiero hacer. Por eso es que mis presentaciones realmente empiezan con... ¿Qué pasó? ¿Me lo pones en el primero? No sé qué toqué. Por eso es que pienso que los mensajes de prevención empiezan con la neurociencia, empiezan con una comprensión de lo que es el cerebro. Por supuesto que estos conceptos tienen que ser testeados, es por eso que estoy tan interesado en qué es lo que pasa con la Fundación y el Museo Ámbar, y que haya un componente de evaluación pre and post, que se pueda eventualmente seguir a los chicos y ver cuál es el impacto de prevención de este tipo de mensajes. Dicho sea de paso, en Estados Unidos no tenemos algo tan de vanguardia como el Museo Ámbar. Es una cosa, por eso estamos tan interesados en ver cómo funciona este tipo de iniciativas de prevención a nivel escolar, a nivel del niño, a nivel del preadolescente, del adolescente. Estados Unidos no tiene una iniciativa de este tipo. Es por eso que realmente me siento orgulloso de ser parte de esta iniciativa en México. No tenemos una cosa tan de vanguardia. Entonces, como les decía, la historia de prevención desde mi punto de vista tiene que ver con
No veo acá la presentación, me veo a mí, pero no veo la presentación. Ok, ahí estamos mejor. Parte de un conocimiento del cerebro. Y posiblemente no les explique cosas nuevas, lo que me gustaría que saquen de esta charla es tal vez formas de mandar mensajes, formas de diseñar o de empaquetar un mensaje basados en cosas, en conceptos que todos conocemos. O sea, no esperen aprender algo nuevo sobre la adicción. Lo que trataré de hacer durante la próxima hora es tratar de ayudar a pensar, tratar de hacer un brainstorming, una tormenta cerebral y de ver cuáles serían las mejores formas de enviar mensajes, de diseñar mensajes, de empaquetar mensajes para que sean más, para que tengan más penetración. Entonces, esos mensajes de prevención, pienso, tienen que a partir del cerebro. ¿Qué es el cerebro? Si no es una colección de cientos, sino miles de termostatos, pequeños relojitos que miden cientos y miles y millones de parámetros, de variables que cambian en forma constante. Y si ustedes saben cómo funciona el termostato, está diseñado, en este caso por la evolución, a funcionar en forma óptima entre un máximo, un valor máximo y un valor mínimo. Igual que un termostato. Y en el cerebro tenemos miles de estos termostatos. Como cualquier termostato, el cerebro entonces del humano será robusto, pero al mismo tiempo frágil. Será robusto a todas aquellas perturbaciones que el sistema ha sido diseñado para enfrentar, para poder afrontar. Pero al mismo tiempo será frágil frente a todos los eventos infrecuentes que son imposibles de predecir o errores de diseño que ocurren durante el desarrollo. Y les voy a dar un par de ejemplos de qué significa este concepto que para mí es tan fundamental en prevención del cerebro que tenemos que es robusto y frágil al mismo tiempo. Durante nuestra evolución hemos evolucionado para buscar las frutas más nutritivas, más sabrosas, con más alto contenido calórico. ¿Por qué? Porque la próxima etapa de hambruna estaba simplemente al lado. Me cambiaron la foto acá. Si no, me va a agarrar tortícolis si me tengo que dar vuelta. Eso es lo que pasó durante nuestra evolución. El problema es que en el tiempo moderno esto es lo que está siempre a la vuelta de la esquina. Estos negocios de Dunkin' Donuts y de otros productos que se llaman comida chatarra que son tan asequibles, ¿sí? La consecuencia es obviamente la epidemia de obesidad. No ha cambiado en algún momento en los 70 y 80, los genes de la población humana no han cambiado. Algo cambió en el medio ambiente que ha producido que esta asequibilidad de comidas chatarra produzcan esta epidemia de obesidad. El culpable es en gran parte la introducción de comidas procesadas que tienen alto nivel de corn syrup, de maíz, aceite de maíz y sirup de maíz. Otro ejemplo de por qué decimos que el cerebro es robusto y frágil como un termostato es el hecho de que en nuestra evolución siempre hemos estado expuestos a cierto nivel en nuestra dieta a frutas y por lo tanto a frutas fermentadas, o sea, a cierto nivel de alcohol. Es por eso que hemos evolucionado para ser robustos a ir y probar un poco de alcohol o tomar alcohol en forma social, cantidades moderadas de alcohol. Somos robustos, la mayoría de la población, a este tipo de exposición al alcohol. Pero somos frágiles cuando cambia la conducta y cuando los adolescentes están expuestos a lo que llamamos en inglés binge drinking o exposiciones a niveles de alcohol demasiado altas para las cuales nuestro cerebro no ha evolucionado. Entonces los sistemas evolutivos adquieren robustez hacia todo aquello que empujó su selección, que ha sido parte de la historia evolutiva del cerebro. No está funcionando bien esto, pero esto fue bueno, lo que no parece, el precio es una fragilidad que se incorpora al sistema a todo lo que no ha estado presente durante la evolución. Este es un concepto realmente muy importante a mi modo de ver cuando queremos enseñar sobre prevención, la idea de que el cerebro es robusto y frágil. ¿Qué cosas en nuestra historia evolutiva, en nuestro medio ambiente lo hacen robusto y qué cosas lo hacen frágil? Ahora bien, los sistemas robustos y frágiles suelen ser muy complejos y sabemos que el cerebro humano es una de las máquinas más complejas del universo. ¿Cuán compleja es? Bueno, sabemos que tiene aproximadamente 100 billones de neuronas, que son las células que computan, que integran el input externo e interno, pero la complejidad del cerebro realmente lo que nos permite hacer todo lo que el humano hace, crear poesía, crear música, enamorarnos, odiar a nuestro vecino, todo eso no viene solamente de las neuronas, sino que viene del alto nivel de conectividad dentro del cerebro. Tenemos aproximadamente 1 cuadrillón de conexiones, de sinapsis dentro de nuestro cerebro. Si querría abarcar en forma conceptual qué significa tener 1 cuadrillón de cualquier cosa,
Pensemos que cada una de estas conexiones es una hojita en un árbol y preguntémonos cuán grande tendría que ser el bosque para que haya tantas hojitas como conexiones tenemos en nuestro cerebro. Un cálculo rápido nos dice que ese bosque tiene que tener el tamaño de México, todo México, para que haya tantas hojitas como conexiones un ser humano tiene en el cerebro. Ese es el nivel de complejidad que nos permite hacer todo lo que hacemos. Ahora bien, si nos enfocamos en estos puntos de conexiones en el cerebro, de los cuales tenemos aproximadamente un cuadrillón, y vemos qué es lo que ocurre, qué es lo que permite la complejidad de la conducta humana, encontraremos moléculas, pequeños que se llaman neurotransmisores, pequeños compuestos químicos, de los cuales hay cientos. Es un enjambre de cientos compuestos químicos muy complejos y muy diversos, pero para nuestro propósito los que nos interesan son 5 de esos neurotransmisores, son los que tienen mayor preponderancia o los roles más importantes en la historia del abuso de sustancias y de la adicción. Ellos son dopamina, serotonina, glutamato, GABA y los endocannabinoides. Son los 5 neurotransmisores que fluyen en esos puntos de contacto, que son los que son cooptados o secuestrados por diferentes sustancias de abuso. Ahora bien, a pesar de que hay muchas diferencias entre todos estos neurotransmisores, las sustancias de abuso, la mayoría de las sustancias de abuso tienen una capacidad asombrosa para interferir con la regulación de uno o más de estos 5 neurotransmisores. Yo estoy pasando bien acá porque me parece que me estoy salteando slides. ¿Puede ser que me estoy salteando? ¿No sabés? Sí, no están dando bien. Bueno, a pesar de que todas las sustancias de abuso tienen la capacidad de perturbar estos 5 neurotransmisores en forma diferente, todos tienen algo en común, que es la capacidad de interferir con la dopamina, que es el neurotransmisor más importante o el central en términos de abuso de sustancias. Si estemos hablando de la marihuana, de la heroína, del tabaco, del alcohol, de la cocaína o del éxtasis, del MDMA, no tiene importancia. A pesar de que los mecanismos de acción sean indirectos o diferentes, todos en algún momento, en algún punto de su modo de acción, tienden a interferir con la neurotransmisión de la dopamina. Es importante explicar lo que es la dopamina y esto es difícil de explicarlo, es por eso que una analogía tal vez sea útil. ¿Qué es la dopamina? ¿Cuál es el rol de la dopamina y por qué es tan importante en la historia del abuso y de la adicción? Se puede pensar en la dopamina como esa sardina que el entrenador le da a un delfín cada vez que el delfín hace algo útil o algo que el entrenador quiere que repita. La dopamina, como esta sardina, es como un mensaje para el delfín de que lo que acaba de hacer es algo que debe ser repetido, que quiere ser repetido. Eso es lo que hace la dopamina. No es un mediador del placer por sí, per se, pero es un instrumento que correlaciona con el placer en el futuro. Correlaciona con que esa conducta es una conducta que se debe repetir, que es deseable que sea repetida en el futuro. ¿Cómo funciona en la práctica? En la práctica, esta señal de dopamina, este instrumento de enseñanza para el cerebro, ha evolucionado para responder a placeres naturales, como la comida. Es por eso que cuando metemos un electrodo en el centro del cerebro, cuando tenemos un ratoncito en una jaula que no ha recibido comida por mucho tiempo, y medimos la dopamina, apenas entra una balita de comida en la jaula, podremos medir otra vez. ¿Ves? Me está salteando. ¿Por qué se me saltea? ¿Lo podés pasar vos? No. No. No, estás salteando muchos slides. No. No. Hay 5 slides entre estos dos. Ahí. ¿Qué pasó con ese? A ver. No. Pasá para atrás. No está funcionando el... No sé qué versión tiene a lo mejor el PowerPoint. ¿Podés poner mi laptop? A ver un segundito.
pero es una pena que no funcione. Ok. ¿Lo cambiaste? No sé. ¿Lo puedes poner? Anda al delfín. Sí, este anda mejor, ok. Ok, estamos en el delfín explicando por qué la dopamina es tan importante y cómo podemos explicar lo que es la dopamina. Ok, ahora sí. Entonces dijimos que la dopamina es realmente como ese instrumento de enseñanza que le enseña al cerebro que algo ha sido importante y que es una conducta que es deseable que se repita en el futuro. En la naturaleza, esta señal de este instrumento de enseñanza ha sido diseñado, evolucionado para recompensas, como decía, naturales, como la comida. Y cuando ponemos una balita de comida en una jaula y hay un ratón que no ha visto comida o que está hambriento por un par de días, podremos medir esa señal de dopamina que se dispara hacia arriba cuando entra la comida. Esa señal de dopamina no es el placer por sí de que la comida ha entrado, sino que es una señal que le enseña al animal que todo lo que hay a su alrededor son estímulos que pueden ser importantes, estímulos asociados que pueden tener importancia, que pueden ser relevantes en la predicción de esa recompensa en el futuro. Eso es lo que hace la dopamina, no es el placer por sí. Lo mismo ocurre con otro estímulo natural, que es el sexo. También podemos medir de la misma manera si tenemos un ratoncito en una jaula que no ha visto hembras por un tiempo. Podemos medir una suba de dopamina importante y equivalente a de la comida cuando se introduce una hembrita en la jaula. Esto es lo que el estímulo de dopamina, ese instrumento de enseñanza, ha evolucionado para hacer. ¿Cuál es el problema y por qué es este otro ejemplo del cerebro robusto pero frágil? El hecho de que las recompensas naturales como la comida elevan la dopamina a este nivel, en este ejemplo el sexo. Pero si vemos lo que pasa con las drogas de abuso, en el ejemplo la anfetamina, y estamos usando aquí la misma escala, vemos que el estimulante como la anfetamina puede producir una suba en la dopamina de 100 a 1000 veces mucho más alta. Este es un ejemplo claro de robustez y fragilidad, porque el cerebro evolucionó para algo como el sexo. El sexo en este caso, en la analogía del delfín, es como tener una lata a comerse con 3 sardinas. La anfetamina es como encontrarse en el medio de un mar de sardinas. El cerebro simplemente no ha evolucionado para lidiar con este tipo de magnitud en un estímulo de dopamina. Y cualquier droga que tiene la posibilidad de causar adicción tiene este tipo de estimulación de dopamina suprafisiológico, tanto sea la anfetamina, otros estimulantes como la cocaína, la nicotina o la morfina, tienen esa capacidad de perturbar las curvas normales de incremento de la dopamina, inclusive el THC, que es el ingrediente activo de la marihuana. Entonces, ¿qué pasa cuando una droga, si nos acercamos ahora sabiendo qué es lo que pasa en la dopamina, qué es lo que pasa en la transición del uso agudo a crónico de una droga de abuso, y usando la cocaína como ejemplo? En este cartón tenemos los protagonistas, son la célula presináptica, que es la que está en la parte de arriba a la izquierda, que es la que va a liberar dopamina, la célula postsináptica, que es la neurona de abajo, que tiene los receptores azules que van a recibir la dopamina. La dopamina son las estrellas amarillas, y otra proteína importante son las proteínas o los transportadores de dopamina, que son esas proteínas rojas que reciclan el exceso de dopamina para terminar y apagar la respuesta. Cuando entra una droga como la cocaína, que en este caso está representada por la molécula verde, bloquea la capacidad de los transportadores de reciclar la dopamina, lo que produce un aumento suprafisiológico anormal de la dopamina. Esto hace que la célula que tiene los receptores azules trate de taparse los oídos y adaptarse a ese ruido suprafisiológico de dopamina, y lo que hace es empezar a talar o podar esos receptores para disminuir el ruido al que no ha evolucionado a responder. Es demasiado ruidoso el ambiente. Y de hecho podemos ver esta tala o poda de receptores de dopamina en el cerebro de adictos, con una tecnología de imágenes del cerebro que se llama PET, tomografía de emisión de positrones. Podemos ver en la zona de recompensa del cerebro, que son esas mariposas de colores en el centro del cerebro,
Si comparamos el cerebro de gente que no ha sido expuesta en forma crónica a drogas de abuso, tanto sea la cocaína, el alcohol o la heroína en estos casos, con personas que son dependientes o que están adictas a estas sustancias, vemos una merma muy significativa en los niveles de esos receptores de dopamina. Eso quiere decir que estos individuos se han adaptado a ese nivel alto constante de dopamina a través de talar, de podar esos receptores de dopamina, que son los que en definitiva le permiten al individuo procesar cualquier tipo de placer, no solamente el de las drogas, pero también los placeres naturales. Entonces, bien, lo que comienza con esta poda de dopamina, con estas adaptaciones en los sistemas de recompensa del cerebro, eventualmente causa una onda expansiva de disfunción que alcanza otros centros del cerebro, en los centros que procesan la emoción, la memoria, los centros de motivación y los centros que se pueden asociar con la capacidad que tiene el individuo de expresar libre albedrío, en la zona de la corteza prefrontal, donde ponderamos las consecuencias de nuestras acciones y donde tomamos decisiones adultas. Entonces, si hacemos un sumario brevemente de lo que significa las diferencias entre un cerebro normal y un cerebro adicto desde el punto de vista de estos módulos que se vuelven mayormente o en forma secuencialmente disfuncionales, diríamos que en un cerebro normal el drive o la ambición de producir una conducta se calcula del siguiente modo. Hay ese módulo amarillo, motor, en el cual se va a calcular si una actividad se hace o no se hace, y esa necesidad de involucrarse con una conducta está influenciada por el módulo de la recompensa, cuán valioso o significativo es el estímulo que me está estimulando en ese momento, y la memoria de experiencias pasadas con ese estímulo. Estos dos módulos de recompensa, de significación y de memoria son los dos módulos que tienen influencia positiva o negativa sobre el módulo motor para hacer o no hacer una conducta. Sobre este cálculo inicial se aplica otro cálculo que viene mayormente de la corteza prefrontal, que es el cálculo de contextual. Estoy haciendo dieta y me conviene o no me conviene agarrar esa quinta o sexta galletita del jarro. Me están mirando otras personas, tengo sobrepeso, voy a comer más tarde. Todo eso contextual que alimenta y que le da color a la decisión va entonces a ayudar al cálculo final de si sí o si no agarrar esa cuarta, quinta o sexta galletita del jarro. Este es el cálculo que se integra en un cerebro normal. ¿Qué pasa en un cerebro del adicto? Por las disfunciones, esa onda expansiva de disfunción que les mostré antes, el cerebro del adicto es distinto. Esa necesidad de tomar una decisión está influenciada por dos módulos, el de recompensa y la memoria, que están inflados, están abnormalmente incrementados en su influencia y hacen que el módulo motor tenga una mayor preponderancia a decidir sí, ir por ese estímulo de marihuana, de cocaína, lo que sea. No solamente eso, pero porque esa onda expansiva de disfunción alcanza las zonas de toma de decisiones, la capacidad de la corteza prefrontal de inhibir esos impulsos prepotentes está disminuida. Entonces, como es un doble golpe en la capacidad del individuo de decidir, y la tendencia a involucrarse en esas conductas también se infla, igual que los módulos de recompensa y de memoria, y la decisión es compulsivamente ir y agarrar esa quinta, sexta, séptima galletita o cocaína o marihuana o lo que sea. Por lo que estos colores no son solamente colores lindos en un cartoon del cerebro, pero sirven para explicar, por otra parte, que la adicción no es una falla moral, teniendo en cuenta estas disfunciones expansivas en el cerebro, es una falla operacional, en la cual podemos medir disfunciones en circuitos y en módulos específicos del cerebro que son la causa del uso crónico de drogas y que afectan eventualmente a la toma de decisiones en el individuo. Ahora bien, esto es cierto, pero también tenemos que explicar de por qué, si esto es cierto, por qué no afecta al 100% de las personas que están expuestas a una droga. En Estados Unidos, si calculamos, si estos son datos no muy actualizados, son del 2014 creo, si miramos a los 260 millones de adultos en Estados Unidos, de acuerdo a un cuestionario, ¿cómo se dice? Survey, un relevamiento nacional representativo que se hace todos los años de adultos de 12 años y mayores, aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos está expuesta al alcohol, a algún nivel de alcohol. Ese es el área verde en este slide. Pero solamente una minoría de ellos realmente
usa en forma crónica y se vuelven adictos. Es una minoría. Esto es el tabaco, es una sustancia más adictiva, aproximadamente el 30% de los expuestos al tabaco se vuelve adicta. Esto es la marihuana. No veo, ustedes lean. Estas son las diferentes drogas. La marihuana, la heroína, prescripción y la metanfetamina. O sea, esto les da en una vista parcial y bastante global de cuál es la diferencia entre estar expuesto a una droga y cuál es el riesgo de volverse adicto a ella. Hay mucha gente que usa droga, pero dependiendo de la droga es siempre una minoría la que se vuelve expuesta, lo que nos lleva a empezar a discutir el tema de prevención, de protección, de factores de protección y de riesgo que estábamos hablando hasta ahora en la conferencia. ¿Cómo se explica esta diferencia entre estar expuesto y el riesgo diferencial, tan diferencial, abismal, entre diferentes individuos a volverse o no adicto a una droga? Lo que yo uso para explicar, la analogía que uso para explicar esta diferencia interindividual en el riesgo, los factores de riesgo y de protección, es lo que llamo el modelo de queso suizo de la adicción. Este modelo es algo así, explica que un individuo en realidad es como un fajo de fetas de queso suizo. Cada feta de queso suizo tiene agujeros que representan los factores de riesgo y zonas sin agujeros que representan los factores de protección. Cada feta representa también otro dominio, otro área del individuo. Una feta será la genética, otra será la epigenética, que es la forma en que el medio ambiente afecta la expresión genética, el desarrollo intrauterino, el desarrollo temprano en la familia, el estilo de crianza, educación, el ambiente, y pueden agregar cientos de fetas de queso suizo más a este fajo de fetas de queso suizo que producen cada individuo como es, en forma individual y tan específica. Ahora bien, una vez que tenemos este fajo de fetas de queso suizo, para que una exposición a una droga de abuso inicial se convierta, en el otro lado, en una adicción, las flechas de peligro tienen que cruzar por agujeritos que están apropiadamente alineados. En general, habrá una o más fetas de queso suizo que prevendrán que esa flecha pase y atraviese todo el fajo de fetas de queso suizo. Es por eso, en mi mente, esta es una forma de visualizar por qué la mayoría de los casos en que uno está expuesto a una droga, a nivel poblacional, epidemiológico, no se crea, no aparece una adicción, y es solamente en una minoría a nivel poblacional que la adicción aparece. Quiero solamente, en el contexto de esta conferencia, subrayar 3 de estas fetas de queso suizo que me parece que son realmente muy importantes en términos de cómo explicamos a la población, sobre todo a gente joven, cuáles son esos factores de riesgo y prevención y protección y de cómo operan a nivel individual. Y voy a hablar solamente de 3. Primero, genética. Sabemos que el riesgo de adicción, de abuso y de adicción, corre en las familias, pero la discusión en general no va más allá. Es muy difícil explicar, sobre todo a la población en general, qué significa que haya genes de adicción, genes que nos protegen y genes que nos ponen a riesgo de gravitar hacia una sustancia primero y volvernos adictos a ella como consecuencia. Entonces, esto es lo que yo hago para explicar qué significa un riesgo genético. Volvemos a este cartoon de la sinapsis del punto de contacto dopaminérgico y quiero simplemente subrayar variaciones genéticas en 2 proteínas críticas. Una será los receptores de dopamina, que son variaciones genéticas en los receptores azules, esas proteínas azules que reciben la señal de dopamina y la envían en el circuito y la procesan por debajo en el circuito, y variaciones genéticas en esas proteínas rojas, que son las proteínas, los transportadores de dopamina, importantes en reciclar y terminar la respuesta. Entonces veamos, para entender lo que es un riesgo genético o protección genética, cómo variaciones genéticas en estos 2 genes hacen variar el riesgo en forma individual. En la población general, si miramos los receptores de dopamina, veremos diferencias importantes en la población y asumamos para el ejemplo que esta gente nunca usó una droga. Si los llevamos al laboratorio y medimos los niveles basales de receptores de dopamina, esas proteínas azules, veremos que algunas personas en forma normal tienen receptores altos, serán los que están en la izquierda, con la llama esa roja muy, muy fuerte de la señal de dopamina, de receptores de dopamina en la zona de recompensa del cerebro. Y otros individuos tendrán niveles bajos de dopamina.
¿Cómo afecta esta diferencia intraindividual el riesgo de abuso de sustancias y de adicción? Bueno, podemos hacer que estos individuos les podemos dar metilfenidato o ritalina, que es la droga, es un estimulante que se usa para tratar el trastorno de hiperactividad, de déficit de atención y de hiperactividad. Y notaremos que en promedio las personas que tienen un nivel alto de receptores de dopamina tienden a rankear esa experiencia como aversiva. No les gusta la introducción, la inyección endovenosa de ritalina. Mientras que las personas que tienen receptor de dopamina bajo en forma normal, en promedio, tienden a rankear esa experiencia como placentera. Este es el primer gen de receptores de dopamina, una variación genética en este gen. Pasemos al segundo gen, el de la transportadores de dopamina, los genes rojos. También vemos en la población en general, medimos los receptores estudiamos los receptores, los transportadores de dopamina. También aquí hay dos sabores principales de estos transportadores de dopamina que son los responsables de apagar la respuesta. Tenemos aquí el sabor GG y el sabor TT. Se pueden hacer estudios midiendo la impulsividad de estos individuos y se usa lo que se llama un test de Stroop que mide la capacidad del individuo de inhibir un impulso prepotente y veremos que las personas con el sabor GG de los transportadores de dopamina tienen fuerte control del impulso, en promedio. Las personas con los transportadores de dopamina de sabor TT, en promedio, tienen un control del impulso que es un poco más débil. Entonces veamos cuáles son los efectos de estas dos variantes en dos genes de la conexión dopaminérgica sobre el riesgo de abuso de sustancias. Tenemos el receptor de dopamina, que puede ser alto o bajo. Esto es un marcador de que si a uno le gusta o no esa experiencia inicial con una droga. Para los receptores de dopamina alto usaré a Tom Cruise como un representante porque no le gustan las drogas, no le gustan las prescripciones de droga y esa respuesta inicial es aversiva. Como representante de las personas que tienen receptores de dopamina bajo usaremos a Charlie Sheen. ¿Lo conocen aquí? Eso con respecto al primer gen y las primeras dos variantes. El segundo gen, si recuerdan, es el transportadores de dopamina. Tenemos dos sabores, GG y TT. Las personas que tienen GG, si recuerdan, tienen un buen control de impulso en promedio. Y lo usaremos a Monk. ¿A este lo conocen acá, este personaje de televisión? Monk. Las personas que tienen TT o bajo nivel de control de impulso lo usaremos a Mel Gibson. O sea que simplemente con dos genes y simplemente dos variantes en cada uno, y tengan en mente que hay cientos, si no miles de genes con miles de variantes que tienen algo para decir, alguna influencia en el riesgo general de abuso de drogas, de gravitar hacia drogas y de volverse adictos una vez que la usan. Tenemos este tipo de matriz genética en la cual hay receptores altos. Los que tienen receptor alto de dopamina y el sabor GG tendrán un nivel muy bajo de riesgo porque no tienden a gravitar hacia la droga, no les gusta esa primera experiencia, no tenderán a repetirla y si la llegan a exponerse a una droga en forma accidental, simplemente no les gusta esa experiencia y tenderán a no repetirla. En el otro extremo tenemos las personas como los Mel Gibson, Charlie Sheen, que gravitan al abuso de drogas porque tienen un pobre control de impulso y encima de eso cuando la prueban por accidente o a propósito tienden a gustar y a tener una respuesta placentera. Estos son los dos extremos y tenemos en el medio los fenotipos intermedios, por supuesto. O sea que simplemente con dos genes y dos variantes genéticas en cada uno de estos, que es una visión realmente muy superficial de lo que es el riesgo genético, podemos construir una curva, una distribución normal de personas que tienen riesgo muy bajo de gravitar, de usar y de volverse adictos, personas que tienen un riesgo muy alto de gravitar hacia una droga y de volverse adictos, y la mayoría de la población en algún lugar en el medio de esta curva distributiva. Pasemos ahora al medio ambiente, que es, en este contexto, tal vez la feta de queso suizo más importante, porque es aquí donde podemos intervenir, donde podemos hacer cosas. En la genética todavía es muy difícil cambiar los genes de la población, los genes de los chicos, para que baje el riesgo. En el medio ambiente es donde realmente tenemos la mayor cantidad de poder para cambiar, si hay voluntad política y social de cambiar la ecuación. El ejemplo que más me gusta sobre el impacto, la presión del medio ambiente en el riesgo y protección sobre el abuso de drogas, es el tema que en Estados Unidos, no sé aquí en México, ¿a qué hora se despierta a los chicos para que vayan al colegio? En Estados Unidos se los despierta a las 6 de la mañana. ¿Acá a qué hora se los despierta? ¿5? ¿6? Ok, eso está mal, está muy mal. Este hecho que despertemos a los adolescentes a esta hora no hace caso omiso de un hecho biológico fundamental.
que es que el cronotipo varía con la edad. ¿Qué quiere decir? Que a medida que uno crece, que uno progresa entre la niñez, la preadolescencia y la adolescencia, la tendencia a dormir se acumula, se hace más grande, se tiende a ir a dormir más tarde, pero necesitan más y más sueño. Eso es lo que esta curva muestra, que el cronotipo, el estilo de sueño cambia, algo que nuestro sistema escolar totalmente desconoce. Esto tiene un efecto, un impacto muy importante en la biología, en la salud mental. Esto quiere decir, si medimos la hora de comienzo de las escuelas y cómo contribuye a una deprivación de sueño en los adolescentes, veremos que si los medimos cuánto duermen en agosto, que es en el verano, durante las vacaciones, y qué pasa cuando empiezan a ir a la escuela, veremos que se acumula una cantidad de privación de sueño de aproximadamente 2 horas por día en los chicos, cuando los despertamos esas horas cruelmente para ir a la escuela. Esto tiene un impacto, esto no es gratis. Si miramos a esos sistemas dopaminérgicos que responden no solamente a los genes, pero también al medio ambiente, veremos que hay un efecto de deprivación de sueño y baja. La deprivación de sueño hace bajar el nivel crónica, hace bajar los niveles de receptores de dopamina en el cerebro. Estos no son adolescentes, son individuos, son adultos que han sido expuestos en forma experimental a una falta de sueño crónica y se ve una regulación hacia abajo de los niveles de dopamina, de receptores de dopamina en el cerebro, que, como les mostré antes en la respuesta genética, sabemos que tiene cierta correlación con la posibilidad de que una droga estimulante tenga un efecto más placentero que aversivo. O sea que esto es un problema. Y aparte hay un autorreporte, si miramos la diferencia entre diferentes resultados de salud mental en los niños que duermen menos de 8 horas o más de 8 horas, ustedes pueden leer, yo no lo puedo leer desde aquí, no lo puedo leer desde aquí tampoco, no lo puedo leer, pero ven que hay muchos resultados de salud mental, entre ellos el fumar cigarrillos, el alcohol, el uso de marihuana, el involucrarse en actividades sexuales tempranas, pensamientos suicidas. Todos esos resultados están incrementados en los chicos que duermen menos de 8 horas comparado con los que duermen más de 8 horas. Pero eso no es todo, estos son efectos del medio ambiente en la parte de despertar a la mañana, que los despertamos cada vez más temprano. Últimamente, en los últimos años, 5 a 6 años o un poco menos tal vez, también hay efectos, hay un impacto del medio ambiente sobre el momento en que los chicos se van a dormir. No sé cómo es en México. ¿Esto existe acá, que los chicos se vayan a dormir con el teléfono? O sea, no, sí, parece que sí. Es un problema que no lo estamos reconociendo y que tiene el efecto de realmente reducir la curva de sueño, no solamente desde el momento que los despertamos cada vez más temprano, pero también el hecho que cada vez se van a dormir más tarde. Esto es un tema que prácticamente no se discute en salud pública, no se discute en las escuelas, no se discute en la cultura, en la sociedad, pero creo, a mi modo de ver, que esto realmente tiene un impacto realmente desproporcionado en la salud mental. Se sabe que incrementa la ansiedad, el estrés, la cantidad de sueño con la que los chicos van al colegio, la performance académica y también el uso de sustancias. Y por último me gustaría hablar tal vez de la feta de queso suizo más importante, que es la del desarrollo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Alguien sabe qué hora es? Tranquilo. Esta es la última, que creo que es la feta de queso más importante para esta audiencia. Porque todos, como todos saben, la adicción es una enfermedad del desarrollo. Eso quiere decir que si una persona empieza, sea marihuana o alcohol, a una edad temprana, en una ventana de vulnerabilidad que abarca entre los 10 y 20 años, el riesgo de que esa persona se vuelva adicta a una sustancia de abuso es exponencialmente mayor. Esto es muy importante de estudiar por qué, así podemos explicarlo mejor a los chicos y a los padres. ¿Cuál es el motivo por el cual que le da esta forma a esta curva? ¿Por qué las drogas y un cerebro joven no se deben nunca mezclar? Este me parece que es el mensaje central que tendríamos que trabajar para diseñar en forma más efectiva. ¿Qué explica esta curva? En realidad, esta curva tiene 2 partes. La primera parte es, como todos sabrán ahora, después de estudios que se hicieron pioneros en el Instituto Nacional de Salud Mental, que el cerebro está en desarrollo durante gran parte de la adolescencia y de la adultez joven. Realmente lleva hasta la edad de 20, 22, 25 años que la parte de la corteza prefrontal esté totalmente madura. Y esto hace que durante la adolescencia, en realidad, las emociones están en el asiento del conductor y haya como un desbalance
en la toma de decisiones. Esto evolutivamente no es ni bueno ni malo, así es como el cerebro humano ha sido diseñado, para que la gente joven quiera tomar riesgos, porque tienen una tendencia a reaccionar más rápido y más dirigidos por emociones que por sopesar las consecuencias de las acciones. Realmente lleva hasta la adultez joven, 20, como dije, 22, 25 años, para que esos módulos de decisión se balanceen entre la corteza prefrontal y la amígdala y otras zonas del sistema límbico, para que la toma de decisiones sea más balanceada y esas dos partes del cerebro tomen decisiones más adultas, digamos. Esta explicación, que hoy conocemos en forma bastante en profundidad, explica solamente un aspecto de esta curva. El hecho de que los chicos, la gente joven, quiera tomar riesgos, tengan esa tendencia a aventurarse, a tomar riesgos, pero no explica por qué, si una persona joven en esta edad toma una droga, tenga tanto más riesgo de volverse adicto más tarde en la vida. Si el onset, si la iniciación del abuso de sustancias empieza en esa ventana de vulnerabilidad. ¿Por qué esto es así? La analogía que uso y que pienso que sería interesante estudiar y evaluar cuán eficaz es en un contexto como el de Ámbar, por ejemplo, o en el diseño de mensajes de prevención más globales, es pensar que durante esta época de desarrollo cerebral el cerebro es como una computadora, en realidad, que se está programando. ¿Qué quiere decir que el cerebro en desarrollo se está programando? Bueno, este es un cerebro, pero en realidad el cerebro no está así expuesto al medio ambiente. El cerebro está dentro de una caja, como si fuera de FedEx, así llega de la naturaleza. Está adentro de nuestro cráneo, no está expuesto al medio ambiente en forma directa. Tiene inputs de los ojos, de la nariz, de la lengua, de las manos, de los oídos, y todos estos inputs que hacen como de puente entre el mundo exterior y el cerebro son los inputs que nos dejan, que nos permiten programar este cerebro que traemos a la vida cuando nacemos. Esta es la programación que es tan crítica durante la época de desarrollo del cerebro, entre la pubertad y la adultez joven. Eso lo está ocurriendo. ¿Qué quiere decir programar el cerebro? Si nos acercamos de vuelta a estos puntos de contacto, ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando se está programando a través de las experiencias cotidianas? Hay dos procesos fundamentales que permiten al cerebro programarse en función de la experiencia cotidiana. Uno de esos procesos es la poda neuronal. Uno nace y hay una proliferación muy activa de las neuronas y de las conexiones. Llegamos a un punto en el cual hay aproximadamente 1 cuadrillón de conexiones alrededor de los 2 años. A partir de los 2 años hay un proceso muy activo de poda. Se empiezan a sacar todas las conexiones que no se usan y se refuerzan aquellas que sí se usan. Este es el primer proceso fundamental que permite que la experiencia cotidiana le dé forma a la arquitectura final del cerebro. Este es uno de los dos procesos que permite al cerebro desarrollarse durante esa ventana de vulnerabilidad. El otro proceso importante es el trazado de caminos, de superhighways, de autopistas que unen diferentes partes del cerebro unas con otras para permitir la comunicación eficiente de información, el procesado rápido de información y el integrado de información entre diferentes partes del cerebro, que permiten, entre otras cosas, la toma de decisiones balanceada. La mejor forma que tenemos de ver un cerebro programándose es si miramos a un chico que está jugando. La repetición de actividades, la repetición de cuando un padre le dice bubu a un nene, peekaboo, o esos juegos que se hacen constantemente. Esa repetición es el programado en acción que vemos el cerebro siendo programado constantemente. Cada experiencia que el cerebro durante este periodo de tiempo está expuesto son experiencias que entran como códigos, como líneas de código a la programación eventual que le va a dar forma al cerebro. Entonces, la poda sináptica y el trazado de conexiones, estos dos procesos fundamentales, son los dos procesos que permiten la programación de un cerebro en desarrollo y determinan su arquitectura final. Eso quiere decir que si una persona joven está expuesta a ciertas actividades, tendrá una arquitectura, otras actividades durante la juventud y este momento de vulnerabilidad llevarán a otra arquitectura. O sea, venimos a la vida con un boceto, con un plano. En realidad son las experiencias cotidianas las que dan la arquitectura final a cada cerebro. Entonces, bien, el mensaje final, y creo que esto hay que evaluarlo y tratar de diseñar e incorporarlo a nuestras escuelas, por ejemplo, es que la gente joven realmente está programando su cerebro con cada actividad que hace, cada relación en la que se involucra, cada cosa que hace entra en una línea de código en el cerebro. Ahora bien, usar drogas, si este es el tablero que ese joven está usando
para programar su cerebro, día a día, noche a noche, usando el teléfono a la noche o no usándolo, hablando con los padres en la cena o mirando el teléfono, jugando al fútbol o mirando televisión constantemente o jugando con los jueguitos. Cada una de esas actividades, minuto a minuto, entra en este teclado. El uso de drogas, se puede usar la analogía de, sería como revolver las letras del teclado que el individuo está usando para programar su cerebro. Se los muestro de vuelta porque este slide me gusta mucho. Este es el uso de drogas, es revolver las letras del teclado que el adolescente está usando para programar su cerebro día a día. Ahora bien, los efectos de revolver el teclado dependen del tiempo. Si uno revuelve el teclado después que el programa está escrito, a los 25 o 30 años de edad, se pueden esperar problemas para correr los programas, las rutinas de computación. Eso es lo que llamamos intoxicación. Pero esos problemas serán temporarios, porque el programa ya está escrito. Si revolvemos el teclado, usamos drogas, durante la escritura del programa se pueden esperar no solamente los efectos de intoxicación temporaria, pero podemos esperar que esos errores de programación sean empotrados en los programas que estamos escribiendo y que sean de mucho más largo plazo y explican de alguna manera por qué el uso durante esa ventana de vulnerabilidad tiene un efecto tan impactante y tan profundo a todo lo largo de la vida. Eso es lo que les quería decir. Gracias por la atención y si hay preguntas, estaré más que dispuesto. Procederemos antes a entregarle con muchísimo gusto su placa, doctor, por esta excelente conferencia magistral de parte del doctor Héctor Rivera, la subsecretario. Muchas gracias. En nombre del Gobierno del Estado de Baja California, a través del Sistema Educativo Estatal, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Fundación Nacional Arman, le otorgan el presente reconocimiento al doctor Rubén Valer por haber impartido de manera magistral la conferencia presentada en el primer Congreso Mundial de Prevención de Adicciones en Niños y Adolescentes en esta fecha, Playa de Rosarito, Baja California. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Tenemos 6 minutitos para 2 preguntas breves por cuestiones de ajuste de tiempo y le pedimos al doctor su habilidad para contestar 2 preguntitas. A ver, ¿alguna pregunta por aquí? O sea que quedó todo clarísimo por lo que veo, no hay ninguna duda. Ya sabemos que las teclas no se van a mover, no se deben de mover. Muy bien, pues qué bien, doctor. Claro. ¿No hubo duda? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y tendremos un receso brevísimo de 10 minutitos y continuaremos con la siguiente conferencia. Gracias, nos vemos en 15 minutitos.
Una información muy importante, ya tenemos en recepción abierto el registro para los talleres que vamos a tener el día de hoy, y ahí están los nombres de cada taller para que, si son tan amables, de en un momento acudir y registrarse en el taller que les sea de su interés. Gracias.